Roberto González. Presente. Fermina Villalba. No vino. Marta Franco. Estoy. Emilce Lovera. ¿Emilce Lovera está? 24 adolescentes y una niña se vuelven madres cada día en Paraguay. Te decía lo de Emilce. Va a dejar la escuela por el embarazo. Yo no puedo creer aún. Ella tenía tantas ganas de ir a la facultad. El embarazo a nuestra edad no es algo para tomar en broma. Escucha un poco esto. ¿Sabías que el embarazo en adolescentes representa un gran riesgo tanto para la madre como para su bebé? El cuerpo de una niña o adolescente aún no está completamente desarrollado, lo que puede generar complicaciones graves durante el embarazo y el parto, e incluso poner en riesgo la vida de ambos. Además, a nivel emocional y social, un embarazo temprano puede hacer que tengas que dejar los estudios, limitar tus oportunidades de trabajo y afectar tus planes a futuro. Encima, escucha lo que dice acá, te voy a leer. Los embarazos en niñas de 10 a 14 años están asociados a la violencia sexual. Ante este tipo de casos, se insta a la ciudadanía a denunciar ante la fiscalía. Ay, cierto lo que decís, no es joda. Es demasiado importante que se sepa todo esto. Míralo un poco a Roberto. ¿Qué está haciendo ahí solo? Parece que está meditando. ¿Qué te pasa, Roberto? Estoy planificando mi proyecto de vida. ¡Proyecto de vida! Tener un proyecto de vida es pensar en tu futuro y empezar a construirlo desde ahora. Es importante que los adolescentes planifiquen lo que quieren lograr y tomen decisiones inteligentes para llegar a sus metas. Tener claro tu proyecto de vida te ayuda a evitar decisiones impulsivas que podrían complicar tus oportunidades, como los embarazos no deseados. Cuidar tu salud integral también es parte de eso. Y justamente para este tema que estaban comentando, es fundamental el proyecto de vida y sobre todo que los y las adolescentes podamos acceder a una buena orientación en salud sexual y reproductiva. Si querés evitar embarazos no planificados y protegerte de infecciones de transmisión sexual, es muy importante que busques orientación profesional sobre métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva. La mejor forma de prevenir complicaciones es la abstinencia y retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Pero si ya iniciaste tu vida sexual, no te olvides de usar siempre protección. Es importante que te hagas tus controles de salud cada año. El Ministerio de Salud tiene los servicios de atención integral para adolescentes donde puedes recibir toda esta información y orientación gratis. Te escuchamos y te acompañamos. Bueno, llevan como tarea hacer sus proyectos de vida y no olviden asistir al servicio de atención integral para adolescentes. ¡Nos vemos! Material elaborado en el marco del convenio, mejorado el acceso y calidad de los servicios públicos de salud adolescente con foco en salud sexual y reproductiva y disminución del embarazo adolescente, financiado por la AECID.